Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que estoy inaugurando. Ya conocen de mi pasión por ayudar a mejorar la gestión de alérgenos en planta y hoy tengo el honor de presentarles a dos profesionales de lujo que comparten el propósito de mejorar la vida de las personas con alergias. Comienzo por presentar a la doctora María Eugenia Gervasoni. Ella es médica pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil. Es exdirectora del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Además, es prosecretaria del Comité de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y también tengo el placer de presentar al doctor Diego Marmaruso, pediatra, gastroenterólogo infantil y médico en emergencias y desastre. Además, es médico clínico especialista en alergias alimentarias y trastornos funcionales. Al igual que la doctora Gervasoni, realiza una intensa y generosa actividad de educación, divulgación y acompañamiento de las familias con alergias. Me doy el lujo entonces de presentarles a la doctora Eugenia Gervasoni y al doctor Diego Marmaruso. Bueno, hola Eugenia, Diego, realmente no les puedo decir lo feliz que me hace contar con ustedes hoy aquí. Para mí es un honor, es un privilegio tener su presencia para compartir este espacio. Yo realmente soy una apasionada de la temática de alergias y siempre miro desde el punto de vista de la industria. Yo vengo de la industria, entonces tener la posibilidad de contar con su experiencia y con sus saberes desde el punto de vista clínico es para mí realmente un privilegio y me hace mucha ilusión. Así que sin más preámbulos, quisiera empezar por preguntarles ¿cuál es la historia o cuál es el día D, cuál es el evento que los impulsó a dedicarse, a especializarse en alergia y ayudar a los niños y a las familias a vivir mejor? Gracias Carolina por convocarnos. Es un placer para mí y para Diego seguro también, el que nos hayas invitado para concientizar sobre las alergias alimentarias en esta semana que estamos conmemorando en nuestro país. Bueno, mi nombre es María Eugenia Gervasoni, yo soy pediatra, primero elegí ser pediatra, mi papá es pediatra, y después decidí hacer alergia e inmunología infantil. Soy mamá de 2 hijos que no tuvieron alergia alimentaria, pero bueno, la verdad que el tema de las alergias alimentarias puntualmente siempre me interesaron. Estas patologías, estas formas de presentaciones son cada vez más frecuentes. Yo me fui a especializar al exterior también en estudios para alergias alimentarias, así que bueno, estoy feliz de hacer esto. Hago alergia en general en los niños, pero especialmente en alimentarias. Y bueno, y trabajar con Diego es un placer. Estamos en uno de los lugares privados, estamos trabajando juntos en el mismo piso, distintos consultorios, pero el mismo piso, así que tenemos muchos pacientes en común y la verdad que es un honor trabajar con él. Gracias. Gracias, Mario, igualmente. Bueno, en mi caso también soy pediatra, como dijo Mario. Yo cuando elegí pediatría me apasionaba la clínica pediátrica por siempre. Y cuando empecé la residencia de gastro, mi jefe, me acuerdo que a quien admiro, me dijo, ¿por qué lado vas? Me dijo, ¿qué es lo que más te gusta? Y bueno, después de tanto pensar, idas y vueltas, y me vino la paternidad, y con la paternidad una de mis hijas sí con alergia, y él me dijo, mirá, no lo dudes, vos vas por la clínica, no tenés que hacer nada más que clínica, tenés el carisma para ser un gastroclínico de ley. Y yo me apasioné con eso, dije, bueno, dejo un poco la pediatría de lado, digamos, dejo los mocos de lado y me meto de lleno con el acompañamiento de los papás. Y bueno, teniendo una hija con dermatitis atópica y que todo era una reacción y que todo no, era una incertidumbre, empecé a entender un poco más también a los papás. Y desde la gastroenterología para mí no fue tan fácil como decía Mario, porque era como que, bueno, las alergias era un mundo nuevo, y con cada congreso, con cada charla, con cada especialización, más me apasionaba, y el trabajo en equipo para mí fue fundamental. Yo digo que uno no podría trabajar si no admira a quien tiene enfrente, y yo admiro a los alergistas realmente porque ellos tienen mucha pasión, y son un grupo muy fuerte en lo que hacen, y a mí eso también me gustó porque yo también soy un apasionado,
Así que cuando te presentaste vos, Carolina, yo dije, bueno, somos tres locos de las alergias. Yo le digo a los pacientes en el consultorio que, le digo, bueno, perdón que sea tan fanático, le digo, con este tema. Así que para mí es un hermoso caminar y nada más lindo que acompañar a las familias en esto de las alergias alimentarias, que es fundamental. Uno no sé si creo que la meta nuestra es curar, seguramente no, pero sí acompañar, contener y guiar. Y después las respuestas vienen solas porque los chicos son los que sanan, acompañándolos nosotros realmente y conteniendo a las familias. Muchísimas gracias. No puedo sentirme más identificada también como mamá de un niño, de un ex APLB, así que me llega muchísimo, me resuena muchísimo cada palabra. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué son las alergias desde un punto de vista clínico, desde su perspectiva clínica? ¿Qué entendemos por alergia alimentaria? Te la dejo, Mario, esa. A mí, bueno, listo. Bueno, las alergias alimentarias son distintas formas de presentación de patologías generadas en determinados individuos, en determinados pacientitos, en este caso nosotros hablamos de niños, que están predispuestos genéticamente a desarrollar distintas manifestaciones, signos y síntomas ante la exposición con alimentos, con proteínas alimentarias. Y esta exposición no solamente es ante la ingesta, también hay que tenerlo en cuenta que puede ser por el contacto, por la piel, y también por la inhalación. Se pueden clasificar las alergias alimentarias de acuerdo al sistema, a cómo influye el sistema inmunológico en el organismo, y así se presentan. Estas pueden ser inmediatas, pueden ser tardías, pueden ser mixtas, de acuerdo a si son mediadas por la inmunoglobulina E, que son las IgE mediadas, las no mediadas por la inmunoglobulina E, que son las no IgE mediadas o tardías, las inmediatas son las IgE mediadas, o mixtas cuando los dos mecanismos inmunológicos están presentes y hacen la manifestación. O sea, no es alérgico el que quiere, sino el que puede, el que está predispuesto genéticamente y por algún motivo desarrolla esta patología. Perfecto, clarísimo. Bueno, y lo siguiente que quería preguntarles es, ¿cuáles son las alergias que más se presentan o más frecuentemente se presentan en el grupo etario de lactantes y de niños? Y si tenemos datos de prevalencia actual en este grupo etario. Sabemos que va creciendo año a año realmente, entonces, bueno, un poco, ¿dónde estamos hoy parados respecto de la prevalencia? Sí, yo creo que por ahí me animo a decir que justamente hoy estaba leyendo, y a partir de una charla que tengo que dar, el último artículo 2022 que tenemos nosotros desde la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, y las prevalencias, como decís vos, Carolina, aumentaron de este 0,5% que decíamos antes, lactante alimentado a leche de mamá, aumentó un 0,8% y lo vemos cada vez más prevalente. Yo creo que la pregunta que vos nos hacés, la que nos hacen todos los pacientes en el consultorio, pero a ver, ¿hay un sobrediagnóstico? ¿Realmente hay más alergia? Y lo mismo nos preguntan los pediatras. En un mundo tan industrializado, por supuesto que yo digo que el primer contacto del niño no es con la teta de la mamá, sino con un guante a veces. Entonces, también esto hace de que las alergias, como decía Mario, no es alérgico quien quiere, sino quien puede. Y sin dudas que ha aumentado la prevalencia y que vemos mucho más casos de proctocolitis, que es la deposición con sangre, el cólico del lactante, el niño con reflujo. Por supuesto que después hay que ir diferenciando cuál de todos ellos es realmente un alérgico claro, a la proteína de la leche de vaca o una alergia alimentaria múltiple, si se quiere. Pero en primera instancia la sospechamos frente a estos síntomas tan frecuentes. Cada vez con María Eugenia lo vemos más pronto, esto de que la mamá te dice a los 15 días, a los 20 días ya tuvo su primer deposición con sangre, a los 20 días no paraba de llorar o tuvo episodios de reflujo severo. Bueno, sin duda que aumentó mucho más la prevalencia y que en parte tiene que ver también un poco con esta manipulación del hombre y todo lo que nosotros a veces aportamos para que las alergias aparezcan más rápidamente en aquellos que tienen predisposición genética, sin dudas. Perfecto. Sí, se calcula que aproximadamente un niño de cada 12 tiene una alergia alimentaria.
Esto es aproximadamente un 8%, lo cual 8-9%, lo cual es mucho. Y en nuestro país, de acuerdo a los nacimientos, son 7.000 niños que nacen por año que van a tener alergia a la leche de vaca principalmente, que es el primer alimento que genera alergia en nuestro país. Y en un estudio que realizaron hace pocos años el doctor Parisi, el grupo del doctor Parisi en el Hospital Italiano de Buenos Aires, vieron que en 12 años, de acuerdo a las consultas que habían tenido de alergia alimentaria, los valores de la prevalencia se había triplicado en 11 años. O sea, es esto mismo que dice Diego, o sea, hay un montón de factores de riesgos, algunos que son modificables y otros no, que después los podemos charlar porque son muy importantes, de modificar aquellos que se puedan, para que los datos, los números, los pacientes que tengan alergia alimentaria disminuyan, que no sean tan altos. Tan altos. ¿Sí? A mí la cifra de 1 de cada 12 me hace pensar rápidamente que en una sala de jardín de infantes al menos hay 2 niños con alergia alimentaria. Totalmente. Es un número realmente, realmente impactante. Y eso lo vemos nosotros en el consultorio, porque antes, digo antes, no es que hace muchos años, hace 10, 7 años, no veíamos tantos pacientes, tantos niños con alergia alimentaria. Inclusive son comentarios de los mismos papás, que los primeros papás que tenían, a quienes le hacíamos el diagnóstico, se encontraban muy solos, claro, porque era como algo raro, y ahora tienen amigos cuyos hijos también tienen alergia alimentaria. Y bueno, y es por esto es que vemos que es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Perfecto, clarísimo. ¿Y qué herramientas tiene el médico especialista para diagnosticar una alergia? Esto que decíamos, cuando ustedes advierten que podría haber síntomas compatibles, ¿cuáles son esas herramientas para diagnosticar fehacientemente una alergia? Bueno, la primera es lo que dijo Mario, la clínica, la sospecha clínica. No se nos puede pasar, la alergia no se nos puede pasar por la mirada, y cuando el pediatra, que es el primer eslabón en todo esto, la sospecha y lo deriva a cualquiera de nosotros como especialista, uno tiene que realmente enfrentar esto de hacer un buen diagnóstico, y el buen diagnóstico es, primero, con una clínica compatible, una sospecha clínica, y hacer una dieta de exclusión, en principio, no, digamos, por meses, que nunca se la enfrente, sino con una prueba de enfrentamiento que nos confirme precisamente la alergia. Y después lo que explicó María Eugenia en el diagnóstico, claramente, nosotros como especialistas no podemos sospechar frente a qué tipo de alergia estamos. Yo siempre les digo a los papás, cuando hubo reacciones o de tipo urticarianas o reacciones en piel, yo tengo la gracia de tener a María Eugenia enfrente, entonces para mí un placer enorme a veces golpearle la puerta y decirle, mirá, vení a ver este paciente, realmente este paciente desde el día 0 lo tenemos que ver en conjunto, porque ya no es una alergia no IgE mediada, acá me parece que tiene algo que ver la parte inmunológica de tipo IgE o mixta, y entonces ya entre los dos empezar a ver cómo a esta mamá, a este papá, a esta familia empezamos a explicarle frente a lo que se van a enfrentar, porque a veces esta frase tan hecha de que, bueno, a vos te habrá pasado seguramente, Caro, de decirle al papá, bueno, dejá los lácteos y derivados nada más, que lo seguimos viendo, aún en el 2022, digo, no es solamente eso, es mucho más que eso, y ahí estamos los especialistas para poder explicar, contener, tratar de ver cómo hacemos un diagnóstico. Yo siempre les pregunto el día 0, digamos, el primer síntoma, si fue que hubo un enfrentamiento o algo que me haga llegar al diagnóstico, y si no lo hubo, hacer un diagnóstico, y en el caso de cuando hay reacciones más importantes, hacer la derivación oportuna del alergista para que a través de, como lo va a explicar María Eugenia mucho mejor que yo, de la metodología diagnóstica necesaria para abordar ese diagnóstico de un paciente IgE mediado que es resorte del alergista en un 90%. Uno acompaña como gastro, pero el resorte principal es del alergista. Y cuando es algo bien digestivo, obviamente nosotros como gastro, acompañar también y despejar dudas, porque también, como yo siempre le digo a la frase de los papás, no todo es alergia. En un niño que está creciendo, hay un montón de síntomas que se confunden y que no todo es alergia. Para una mamá que hace dieta de exclusión, que sabemos lo difícil que es, decirle que todo es alergia. Yo creo que las consultas que más recibo es, doctor, esto es alergia, porque me dijeron en el grupo de madres que esto también es alergia, y a veces
uno le dice, no, no, esto no es alergia, esto es otra causa, no tiene nada que ver con esto. Sí, es fundamental esto de no generalizar. Cada niño es una persona y la forma de presentación de la alergia va a ser distinta, ¿eh? Es por eso que la historia clínica, el tiempo que nosotros le dedicamos en la consulta, en la primera consulta sobre todo, en las siguientes también, pero en la primera consulta como para definir a ver qué tipo de manifestaciones tiene. ¿Son digestivas solamente? ¿Tiene manifestaciones en piel? ¿Tiene ronchas en piel? ¿Se hincha cuando consume algún alimento? ¿Tiene dermatitis atópica? ¿Tiene manifestaciones respiratorias que acompañan, broncoespasmo o rinitis en el momento en que se está brotando? ¿Corre riesgo su vida? Bueno, o sea, el interrogatorio es muy importante, el examen físico también, por supuesto, y la presentación puede ser digestiva, como explicaba recién perfectamente Diego, pero también pueden ser no digestivas, y que son estas, como yo les decía, las cutáneas, las respiratorias, y la anafilaxia, que es la forma de presentación más severa, más grave, que afortunadamente no es tan frecuente. Lo más frecuentes son las manifestaciones digestivas, la proctocolitis alérgica, las deposiciones con moco, sangre, los cólicos, con algo de reflujo que pueden presentar, pero bueno, la anafilaxia, los pacientes tenemos que identificar bien al niño que es alérgico IgE mediado, las anafilaxias son IgE mediadas, para prevenir, digamos, este tipo de reacción. Y para eso, bueno, ahí está la metodología diagnóstica con la que contamos, es el dosaje de la inmunoglobulina E, la IgE específica, que se puede hacer en sangre, IgE específica en sangre, a leche, huevos, soja, trigo, a lo que nosotros estemos sospechando, al alimento que estemos sospechando como ofensor, como generador de esta alergia, pero también podemos hacer, los alergistas hacemos los prick test, con los alimentos frescos, que se llama prick to prick o prick by prick, o también con extractos comerciales. Lo cual eso nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, a ver evolución, porque de acuerdo a qué proteína de la leche, a qué proteína del huevo, vamos a inferir si el paciente le va a llevar mucho tiempo resolver o no la alergia, si puede consumir productos cocinados, horneados o no, si tiene más riesgo o no a presentar una reacción anafiláctica, y bueno, y ahí después hacer el tratamiento específico de esta alergia alimentaria. Perfecto. ¿Y cuál sería este tratamiento específico? ¿Cómo se lo aborda? Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cómo seguiría el tratamiento? ¿Quieres decir Bueno, algo? obviamente, obviamente lo que decíamos recién con María Eugenia, creo que tiene que ver un poco sabiendo lo que nos estamos enfrentando. Mario y yo tenemos una mirada muy, muy similar y eso ayuda mucho también en esto de ver qué excluir. Cada vez se sabe más, las últimas normas más nos apoyan, de no excluir todos los alimentos. Esto de excluir por las dudas no está bien. Uno tiene que, en la historia clínica, preguntar a la mamá a ver qué fue lo que consumió, cómo fue lo que aparentemente generó reacción. Y cuando hablamos, como dijo Mario al comienzo, de la proteína de la leche, y no es solamente decir proteína de la leche, leche y derivados, sino todo lo que pueda contener el alergeno oculto, digamos, con otro nombre o con otro tipo de significado. Por eso también es importante la educación, sobre todo, esa es la palabra, en la dieta de exclusión a la mamá, y se tiene que dar una fórmula desde el inicio, que la fórmula sea realmente una fórmula hipoalergénica. Es aún hoy que yo sigo viendo mamás con dietas de exclusión estrictas, con fórmulas que no son las correctas. Claro. Saber también, aprovecho de decir que cada fórmula, aunque pueda ser para alergia a la proteína de la leche de vaca, uno a veces tiene que modificar la fórmula en función del el contenido que tiene la misma. No es lo mismo una fórmula que sea hidrolizada a la proteína del suero o hidrolizada a la caseína o de aminoácido. Uno puede decir, todas son aptas para APLB, sí, pero no en todas pueden ser la correcta para el paciente que tengo enfrente. Como decía María Eugenia, individualizamos el tratamiento. Hay papás que se angustian mucho cuando uno les dice, bueno, mira, vamos a probar con otra fórmula, pero no son todas para APLB. Sí, pero todas tienen diferente tipo de proteína hidrolizada. Entonces, uno tiene que saber, y ahí también es muy importante, cuando el alergista, yo siempre digo, cuando llega el momento de realizar el test cutáneo, para mí es muy importante y da mucha tranquilidad a esos papás saber a qué puede ser alérgico, porque es como que uno dice, acá tengo la impronta necesaria. Yo a veces cuando
entran al consultorio y fueron a ver al alergista y me traen ya el prick test y me dicen, te doy una mala noticia, mirá, me dio positivo, y yo le digo, mirá, no todo es una mala noticia, porque sí, quizás tenés la mala noticia de que es positivo a esto, pero sabés que es negativo a lo otro, entonces Claro. nos da libertad de poder agregar otros alimentos y no excluir necesariamente, y que no exista también un déficit nutricional en esa mamá que está haciendo la dieta o en ese niño que ya está alimentándose. Claro. Entonces, es fundamental en el tratamiento saber qué excluir y cómo excluir. Y también hablar de lo que es el contacto cruzado y la contaminación cruzada que se dice, que tiene que ver con esto también de esa proteína que muchas veces ingresa al organismo de ese bebé de manera accidental y que genera reacción. Para que la mamá sepa que no todo es por responsabilidad de ella cuando está haciendo la dieta. Totalmente. Entonces, por eso a veces uno se pone un poco intenso, como decíamos al comienzo, o medio fanático frente a esto de las alergias, porque estamos tratando de contener a una mamá, a una familia que está haciendo una dieta de exclusión, que no es fácil, No aunque es fácil. todos digan, pero son pocos meses, son 6 meses desde el diagnóstico o el año de vida, y no es tan poquito tiempo, son meses de hacer mucho esfuerzo para que el síntoma no vuelva a aparecer y para poder disfrutar de ese bebé que está creciendo realmente. Sí, por eso también desde las empresas el tema del etiquetado correcto, del rotulado correcto de los alimentos también ayudan muchísimo. En el niño que tiene una alergia IgE mediada, en el que no la tiene también, por supuesto, aunque los riesgos son distintos, pero bueno, necesitan una dieta de exclusión y esta debe ser bien estricta. Por eso es muy importante que las empresas trabajen correctamente, con todo, como la ley lo indica, rotulando lo que contenga o lo que pueda contener en cuanto a alérgenos alimentarios. Sí, es muy importante. Totalmente, creo que esa es nuestra mayor contribución, o sea, cómo gestionamos dentro de planta, sobre todo para no usar en exceso el rotulado precautorio. Justamente por esto que ustedes están diciendo, y Sí. me parece que es el enorme valor de esta entrevista, de poder tener esta mirada múltiple, porque realmente quizás a veces, por una cuestión de costos operativos o de simplificar la gestión en planta, decimos, bueno, vamos a usar rotulado precautorio, pero del otro lado hay familias que necesitan hacer una dieta de exclusión y realmente se vuelve muy difícil mes tras mes sostener una dieta de exclusión cuando hay tanta restricción en cuanto a lo que puede contener. Entonces siempre trabajamos en esto de que el rotulado precautorio sea el último recurso a utilizar dentro de la planta y que podamos tener alimentos que declaren exclusivamente los alérgenos que son intrínsecos, que no se pueden evitar porque forman parte de la constitución del alimento, pero gestionar para justamente no tener que utilizar el puede contener y puede contener, que realmente restringe. Y un poco les quería preguntar cuáles son los principales obstáculos que ustedes ven en las familias cuando llega el diagnóstico de la alergia. ¿Qué es lo que ustedes ven como primer obstáculo, como primer desafío que enfrentan estas familias? Bueno, en un principio lo que observamos en el consultorio es, bueno, que como decía Dieguito, se asustan, se preocupan, se ponen mal, pero en definitiva está bueno saber puntualmente a qué tiene alergia. Y bueno, en un principio, por lo que uno observa con los papás, les resulta difícil encontrar los alimentos adecuados, pero después se ven ayudados, bueno, por la familia, que los ayuda a contener, por los amigos, por los grupos de otros papás, que son fundamentales. Hay distintos grupos en la web, grupos de WhatsApp, que se van ayudando entre ellos, y eso es excelente, está buenísimo, que hay mucha empatía obviamente entre ellos. Y después, bueno, la idea de hacer, una vez que uno llega a un diagnóstico, es un trabajo en equipo siempre. Por un lado, el niño con su familia, toda la comunidad, donde ahí estarían las empresas, estaría el jardín, estaría la escuela, estaría todos los lugares donde el niño se desarrolla, y todo el personal de salud que pueda acompañar, los distintos especialistas, el especialista en nutrición también, tanto para el niño como para la madre, porque es fundamental. O sea, este trabajo multidisciplinario es importantísimo. Yo me sumo un poco a lo que decía Mario, totalmente de acuerdo. Creo que lo primero que le pasa a una familia
a veces es el creer que es fácil. Creo que a veces pasa de que, bueno, me dijo el pediatra que es esto y va a ser bien. Y es como que te encontrás con un montón de situaciones después, desde lo social, de no poder ir a una casa por miedo a contaminación, de no poder estar en contacto con otras personas porque puede irse todo al demonio, como quien dice, porque cada vez excluyo más alimentos, porque me dicen tal o cual cosa. Yo creo que a veces es tan importante la contención, eh, primero de la familia, como decía María Eugenia, segundo del pediatra, y de que todos creamos lo que está pasando, porque esa familia a veces tiene tanta contención de los grupos de papás, que son tan importantes, que muchas veces no está bueno de que tengan más contención de los pares que de nosotros como profesionales. Creo que nosotros tenemos el deber de poder acompañar, aclarar dudas, tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué se puede hacer frente a otra situación? Ver, también entender que los padres buscan respuestas y a veces pasan por diferentes profesionales, no juzgar eso, decir, bueno, a mí me pasa un montón de veces, mirá, perdoname, ya consulté a otro. Yo le digo, mirá, yo soy papá y Claro. uno busca lo mejor para un hijo, así que está perfecto que vos consultes, que vos te saques dudas, de que te sientas contenido y la empatía es fundamental. Hasta incluso con nosotros mismos, a veces te puede pasar. Yo creo que una vez me pasó una experiencia con una mamá que obviamente que uno tiene la impronta de cómo es, digo, yo soy más bruto, Marius es re protocolar, a mí me encanta eso de ella, entonces digo yo, me ha pasado con una mamá que un día me dice, yo la primera consulta que tuve con vos me quedé como que choqueada de que me pareció que fuiste así como muy impulsivo y yo necesitaba un poco más de estructura. Y bueno, a veces pasa también eso, es decir, la empatía es fundamental, porque si vos no podés generar empatía con quien tenés enfrente y te va a acompañar durante tantos meses, Tal cual. se genera otra frustración peor que la Esa que uno viene a buscar. confianza, claro, tal cual, tal cual. Exactamente. Y me Exactamente. imagino que otro desafío es la escolarización de los chicos con alergia. Cuando llegan al jardín de infantes o cuando llegan al sistema escolar, a la escuela primaria, y sostiene el diagnóstico de alergia, ahí se abre otro panorama que me imagino que también debe generar muchísima incertidumbre en las familias, ¿verdad? ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Cómo acompañan en esa etapa? Sí, todo depende de la edad del niño. Como sabemos, la mayoría, afortunadamente, la mayoría de las alergias alimentarias son transitorias, se curan. Sobre todo, bueno, las no mediadas por IgE, mientras que las IgE, la mayoría se curan, no el 100%, pero un gran porcentaje, y lo resuelven en general mucho más tardíamente que los niños con manifestaciones tardías. Y bueno, y ellos son los que van a la escuela, o sea, que ya tienen edad, digamos, de ingresar a la escuela, al jardín, a la escuela, y ahí, bueno, donde también nosotros nos acercamos a hablar con los docentes, o hacemos notas, hablamos telefónicamente, explicándole cada niño en particular cuál es el tipo de alergia, haciendo plan de acción en el caso de los niños que son alérgicos IgE mediados y que tienen riesgo de una reacción alérgica, escribiéndole qué medicación se puede dar, cuándo llamar al servicio de emergencia. O sea, los docentes y los no docentes de las escuelas también pertenecen a este equipo con el cual acompañamos a los niños. Sí, sí, es muy importante. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Cada vez los niños también van a guardería desde más chiquititos. Yo les digo siempre que el alérgico, a veces cuando lo quiero comparar, el alérgico es como el celíaco en este caso, que debería ser, como decía Mario, no que el niño se adapte al resto, sino que el resto se adapte a este niño, porque a veces es tan importante que esto que a veces le dicen, bueno, no importa que comparta, total, él tiene lo suyo, pero toca la galletita del otro, y entonces decimos, no, la idea de la otra vez me decía una mamá, yo ya sé que cada vez que tenemos merienda especial, tengo que cocinar para todos, decía ella, porque no puedo hacer de que el resto cocine para mi hijo, dice. Entonces, yo me aseguro de que mi hijo lleve toda la vianda para que comparta con los amigos y que él pueda sentirse no diferente. Entonces es tan importante eso. Claro. Es tan multivariable la alergia alimentaria, ¿no? Realmente para una buena calidad de vida de los chicos
hay tantos actores que tienen que intervenir. Realmente es tan compleja la enfermedad y por lo tanto tan complejo el abordaje, ¿no? Qué importante este trabajo multidisciplinario que ustedes hacen y qué importante tener conciencia. Creo que la Semana de la Alergia, de la Semana Argentina de la Alergia Alimentaria nos tiene que servir para esto, para poner el tema sobre la mesa y que cada vez esta cuestión, ¿no? De que no sean los chicos que tienen que educar a los adultos o a sus padres, sino que haya una conciencia y que se conozca y que no se vea como algo diferente o genere ningún tipo de segregación, que sabemos que ocurre, sobre todo ocurre en el ámbito escolar y ni hablar en la adolescencia cuando también operan otras cuestiones, ¿no? Bueno, qué bueno. Algo que le quería preguntar es si se pueden prevenir las alergias alimentarias. ¿Hay forma de prevenirlas? No se pueden prevenir todas, porque esto es mucho genético, como decíamos. Pero hay muchos factores que influyen para que haya mayor número de alergias alimentarias. Y estos factores, los que se pueden prevenir serían, por ejemplo, el evitar las cesáreas cuando realmente no son necesarias, el no medicar cuando no es tan necesario con antiácidos o con antibióticos, o sea, solamente en los casos realmente indicados. También hacer un tratamiento adecuado de la piel del niño en el caso de que tuviera una dermatitis atópica, porque no solamente la sensibilización va a ser a nivel oral, o sea, a través de la boca, de la ingesta, sino también a través cutáneo. Hay muchos factores en cuanto, porque eso siempre nos preguntan, ¿es cierto que está aumentando o es una moda o es que lo que se dice? Sí, porque los padres lo preguntan. Y por un lado es cierto que está aumentando la prevalencia, pero también la estamos diagnosticando, la estamos conociendo, y como vos decías muy bien, la semana esta de la alergia alimentaria argentina, bueno, la idea es esa, la concientización, el conocimiento para diagnosticarla y tratarla correctamente. Ahí también hay que ver el tema del dosaje de la vitamina D, porque también se ha observado que cuando hay un déficit de vitamina D, hay mayor predisposición. La microbiota es fundamental, y acá le paso la palabra al doctor Diego. La microbiota intestinal es muy importante, la composición de esta microbiota, que es una... A ver, ¿qué es la microbiota, Diego? A ver, contanos bien, porque es parte de esta prevención. Yo siempre les digo a los papás cuando me dicen, háblame de disbiosis, ahora todos los padres saben de disbiosis, escucharon hablar de disbiosis o microbiota, y le digo, miren, yo siempre les digo que por ahí, cuando una microbiota, que es el intestino, es el segundo cerebro, les digo yo, realmente. Entonces, si ese intestino es dañado por estos factores que decía María Eugenia, de agregar una leche en el momento innecesario, una fórmula cuando no tiene que ser agregada, un antibiótico, un parto, etcétera, etcétera, esa microbiota real que debe tener ese bebé es cambiada. Eso es la disbiosis, en verdad, cambiar una microbiota normal, apta, por una microbiota que está alterada. Y esa microbiota alterada es la que puede generalmente después ir a desencadenar esa alergia. ¿Por qué? Porque ese intestino ya no es el que debería tener ese niño. Entonces, cada vez que yo altero esa microbiota, obviamente tengo más predisposición a tener la alergia alimentaria. Lo que dijo Mario en un comienzo, yo puedo tenerla genéticamente, pero trato de no desarrollarla. Yo a veces le digo a los papás, para un poco también sacar esa culpa, le digo, nosotros los médicos somos los responsables de desencadenar la alergia muchas veces, por darle ese biberón cuando no teníamos que dar, por darle el antibiótico cuando no lo teníamos que dar, o por hacer algún tipo de estrategias que no tendríamos que haber hecho y que hacemos que esa microbiota se altere y que ese bebé ya no pueda defenderse de la misma manera que se podría haber defendido. Pero no hay probiótico mejor en el mundo que la teta de mamá para poder ayudar a que esa microbiota vuelva a tener ese desarrollo importante que tenía que tener si nadie hubiera influenciado. Entonces, por eso uno insiste tanto con la lactancia materna, porque la lactancia materna es fundamental, y yo lo vuelvo a decir cada vez que pasa en el consultorio cuando me dicen, me dijeron que deje la teta porque tengo alergia alimentaria. No hay ninguna norma ni ningún consenso que lo diga, a excepciones puntuales, puntualísimas, que no las vamos a desarrollar ahora, pero que deberían ser puntualísimas. Después el resto, no tenemos necesidad de dejar la lactancia materna,
como decía Mario, tiene muchos beneficios y es muy importante que realmente uno pueda acompañar para que esa mamá no deje la lactancia realmente y que no sienta que solamente ella es la responsable de. Volvemos a esto que contaba yo en un momento. Yo hoy haciendo una videollamada con una mamá me contaba que estaba una dieta de exclusión muy estricta y que la leche que le estaba dando no era la adecuada. Ella no lo sabía, pero que el pediatra le había indicado una fórmula que no era la. Entonces yo le decía, mira, debo decirte con todo el dolor de que la leche que le estás dando no es hipoalergénica. Claro. Entonces, vos estás haciendo una dieta de exclusión muy estricta, echándote culpas por decir, ¿por qué sigue sangrando mi bebé? Y la leche no es la que está indicada. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas para que no exista frustración por parte de los padres. Totalmente. Otra forma de prevención, bueno, fundamental es la lactancia materna desde el momento del nacimiento, el no exposición a fórmula, sobre todo en la primera semana, en los primeros 3 días, porque eso aumenta el riesgo de alergia alimentaria. Y muchas de las consultas de los papás es una vez que ya han tenido un niño con alergia alimentaria, la mamá embarazada tiene que hacer alguna dieta, cuando nace el bebé tiene que hacer alguna dieta, y bueno, y las recomendaciones actuales definen de que durante el embarazo no hay que hacer una dieta de exclusión determinada, la madre que ya ha tenido un niño con alergia alimentaria, y cuando nace, obviamente, la lactancia materna exclusiva, y en el caso de necesitar un complemento, o sea, sumarle a la lactancia una fórmula, sí ahí se indica una fórmula hidrolizada de proteínas, o sea, esas proteínas tienen que estar cortaditas, como para que disminuya el riesgo de una alergia a leche de vaca en el niño que tiene un hermanito mayor que ha tenido o que tiene una alergia alimentaria. Eso sí, claro, todas las normas científicas lo definen. Clarísimo. Sí. ¿Cuánto aprendizaje, realmente? ¿Cuánto aprendizaje? Bueno, súper agradecida. Quisiera hacerles como última pregunta, hablaría 10 días más, pero se va a hacer muy extenso realmente. ¿Cuál es la contribución o qué podrían decirnos a los profesionales de la industria? ¿Cuál es la principal contribución que podemos hacer para hacer más simple la vida de las personas con alergias que ya hemos desarrollado, que tiene su complejidad? Bueno, rotular correctamente. Es lo mismo. Yo creo que lo fundamental, mira, yo a veces comparo con otros países sin ganas de comparar realmente, pero hay muchos papás que vienen de otros lugares y se fascinan con esta apertura mental de otros lugares de poder etiquetar y poner en los aeropuertos, en los restaurantes, hasta cartas que digan para alérgicos a la proteína de la leche de vaca o para alergia alimentaria múltiple. Creo que en nuestro país falta un poco de eso. Y vos dijiste algo, Carolina, que es muy cierto en un momento. No puede ser que un papá o una mamá tenga que llamar a la empresa para preguntar si dice que tenga leche o pueda tener oculto algún tipo de alergeno, porque no está etiquetado de buena manera, o porque le parece que no, pero cuando llaman le dice la empresa, sí, tiene leche oculta, o sí, no dice, pero no nos puede pasar eso, porque estamos hablando de algo muy importante y que, como decía María Eugenia en los IG mediado, hay riesgo de vida. Sí, son pocos, pero entonces uno tengamos en cuenta eso, no puede pasar un error. Para una familia es muy importante el etiquetado, es muy importante que cuando pueda tener sociabilización, pueda saber que puede comer libremente, no puede pasar que vaya a una heladería, a un lugar cualquiera sea, y que le digan que algo es apto y que con la misma cuchara están utilizando algo lácteo con algo no lácteo, y que crean que eso no es contaminación o que no es contacto. Entonces, me parece que eso se puede contribuir desde la industria. Tenemos que crecer un poco más como país en esto del etiquetado, en esto del rotulado y en esto de que el paciente pueda sentirse cómodo y contenido. Lo mismo que pasó con el celíaco, y durante tantos años se luchó para las leyes que pudieran tener esa contención, también tiene que pasar con la alergia alimentaria realmente, que se pueda sociabilizar más el paciente y no sentirse excluido, o esa mamá o ese niño, frente a cualquier lugar que pueda ir por sentir que lo que consume le va a hacer mal, o
va a estar contaminado o con alguna proteína oculta. Clarísimo. Clarísimo. Y realmente creo que coincido con ustedes que nos falta, a nuestros países todavía de Latinoamérica, falta un largo camino por recorrer. La ley es joven, si se quiere, estamos con una ley de hace unos años nada más, pero hay un enorme camino por recorrer y creo que, bueno, cada paso que podamos dar es mejor calidad de vida para las personas con alergias. Creo que la frase que podríamos quedarnos es transparencia para que el consumidor sepa sin lugar a dudas y con confianza qué es lo que está consumiendo, que pueda hacer elecciones conscientes en base a la información que le damos desde la industria, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Sin duda, sin duda. Bueno, pero muchísimas gracias. Ha sido un espacio de un enorme aprendizaje. Realmente no tengo palabras para agradecerles por este tiempo, por dedicarnos este tiempo. Creo que es un regalo que nos han hecho. Realmente es un privilegio, ha sido un enorme placer para mí todo este proceso y el día de hoy también esta entrevista. Así que nada más agradecerles de todo corazón. No, gracias a vos por la invitación y volvemos al comienzo, que gracias al trabajo en equipo, como siempre decimos, siempre en las alergias alimentarias, como en muchas patologías, pero en alergia alimentaria, si no trabajamos todos juntos, si no tenemos al pediatra, al nutricionista, la familia, las empresas, nosotros con alergistas, con gastro, no podríamos. A veces decimos, hay muchas mamás con muchas familias que hasta el psicólogo también es necesario frente a una respuesta que decir cómo sigo con todo esto, porque si no la paternidad y la maternidad se suena como un fracaso y no tiene que ser la idea. Creo que tenemos que tirar todos para el mismo lado, y hay una frase que vos dijiste que es ideal, que es transparencia y creerle también. Yo digo que a veces hay que creerle también un poco más a la mamá y a ese papá que te dicen que tiene un síntoma y que el síntoma es real. Y no, así como dicen que se sobrediagnostica, también muchas veces se subdiagnostica. Entonces, tratemos de estar atentos a eso. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la convocatoria, un placer compartir esta charla con vos, Carolina, con Diego, por supuesto. Así que bueno, mil gracias por esto, y la verdad que ser convocados desde otro punto, la verdad que es grandioso. Y para trabajar, como ya lo dijo Diego, como lo dijiste vos, Carolina, en equipo, en grupo, para el bien de los niños y de las familias. Gracias. Qué placer, bueno, muchísimas gracias. Quiero contarles a la audiencia que pueden encontrar todo el trabajo enorme que hacen María Eugenia y Diego para las familias, para los niños, en sus redes sociales. Pueden entrar en contacto con ellos, con lo cual en el video va a estar luego la información de las redes para que puedan también entrar en contacto y seguir aprendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias realmente de corazón, muchas gracias por este tiempo. Y seguimos trabajando en equipo. Muchas gracias. Muy bien, un placer, gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.